ahora en el Senado ayer con 110 votos a favor y 5 en contra y 2 abstenciones. El Pleno de la Cámara Alta aprobó en lo general el dictamen que prohíbe el uso y comercio de cigarrillos electrónicos, vapeadores e incluso fentanilo en el país. Es una enmienda al artículo 4 constitucional para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas. La ley ahora sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos. Además, hay una modificación al artículo 5 de la Carta Magna, en donde se precisa que queda prohibida la profesión, industria, comercio interior, exterior, trabajo o cualquier otra de las actividades arriba mencionadas. Esto como parte de una de las reformas propuestas por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de culminar su sexenio. Fue ayer en tribuna la senadora Julieta Ramírez Padilla de Morena quien expuso que las empresas tabacaleras son las que han encontrado en los vapeadores su nuevo negocio. Además exhortó a los legisladores del PAN a no esconderse en una narrativa hipócrita de libertades individuales, porque ellos cuestionaban el tema de que se prohibiera y no que se regularizara. Pero vamos a escuchar cómo lo planteó el día de ayer la senadora Julieta Ramírez. Y sucede también que el consumo del cigarro ha disminuido recientemente y de manera ligera, y el consumo de los vapeadores se ha aumentado de manera exponencial. Básicamente lo que está sucediendo es que las empresas tabacaleras han encontrado en los vapeadores su nuevo negocio. Y este nuevo negocio, además, es un mecanismo para que ellos reinventen la adicción a la nicotina de una manera mucho más atractiva. Y como ya lo han hecho antes, estas empresas alteran los estudios sobre los efectos nocivos para la salud de este tipo de dispositivos y de forma paralela implementan una campaña mediática, una campaña publicitaria, donde incluso promueven que los vapeadores son una alternativa para el consumo del cigarro. La cuestión es aquí, ¿ustedes creen realmente que una empresa como Marlboro, Philip Morris, quiera realmente combatir la adicción a la nicotina? En realidad, lo que tenemos que dimensionar es que los vapeadores no son un derivado del cigarro. Es otra invención de la industria para crear ganancias a costa de una droga química en perjuicio de la salud pública. El problema no es el vapor, el problema es la sustancia del vapor, porque están vapeando plomo, están vapeando insecticida y eso es puro veneno. Bueno, pues ahí está lo que sucedió el día de ayer en el Senado de la República, pues ya se prohíben estos vapeadores y para hablar sobre este tema le damos la bienvenida en este espacio al doctor Hugo López-Gatell para que nos hable más sobre los daños que ocasionan estos vapeadores, así que bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Perla, Obed y el equipo de Sin embargo Café Noticias. Me da gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Mi primera pregunta iría en este sentido. Llegan los vapeadores hace unos años, se venden como la panacea, que no generan daños, que no generan adicción, básicamente un producto milagro. Evidentemente no había en ese entonces todavía los estudios suficientes. Se va demostrando que en verdad todo eso era una mentira, que sí hay un daño importante y por eso mismo se impulsa esta reforma. La cuestión es, ¿quiénes están detrás en realidad de este tipo de productos? ¿Quiénes los trajeron? ¿Qué industrias son las que están involucradas ahí con este tipo de productos? Muchas gracias por poner una pregunta tan atinada que nos permite recapitular sobre la historia de la industria tabacalera. Trataré de ser muy breve. El tabaco es una planta, Nicotiana tabacum es un nombre científico, que se ha utilizado con fines rituales por muchos siglos. Aproximadamente desde el siglo XVI o XV se habían documentado ya prácticas rituales con el uso de esta planta en América, en lo que hoy es América, principalmente. Y hasta cuando emerge la industrialización
en el siglo XIX, no se había prestado mayor atención a este producto con otros propósitos. Con el advenimiento de la expansión del capitalismo y la revolución industrial europea, y en su momento al inicio del siglo XX también en Estados Unidos, se ve un enorme potencial económico y entonces se transforma esta planta a un producto industrial de producción masiva que se empieza a empujar para comercialización, insisto, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto rápidamente causa una gran cantidad de daño a la salud. Empiezan a emerger ya signos que en su momento se documentaron sobre enfermedad pulmonar crónica, sobre muertes más tempranas, sobre cánceres asociados a esto. Y desde la década de 1920 fue célebre un estudio que se hizo en Inglaterra de seguimiento de un grupo grande de centenas de médicos que fumaban comparados con médicos que no fumaban, y se encontraron con toda precisión las asociaciones que se atribuyeron a la causa del tabaco. Pero el tabaco, la industria tabacalera, hoy mayormente representada por un triopolio que son British American Tobacco, una empresa, como el nombre lo sugiere, de capital tanto británico como estadounidense, Philip Morris Internacional y la empresa tabacalera de Japón. Ese es hoy el mercado mundial de tabaco, son estas tres empresas con filiales en todo el mundo. Empiezan a emprender desde entonces una serie de campañas de distorsión de la información, manipulando la evidencia científica, creando pseudociencia, minando la credibilidad por corromperlos a los investigadores y en una campaña de propaganda tratando de negar la evidencia científica contundente. El tabaco y la nicotina en particular son de los productos más adictivos que existen y todos los productos que tiene el tabaco en cualquier forma de presentación, en combustión, en vapor, masticado, bebido, cualquier manera de presentarlo, causan irremediablemente enfermedades, cánceres principalmente, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardio y neurovascular, que son la primera causa de muerte en el mundo y en México, y también muerte, una muerte muy dolorosa, aun si se usa tal como lo recomienda el fabricante. Todo esto que nos cuenta es también parte de lo que los lleva a presentar este cambio de regulaciones, y evidentemente la palabra prohibir siempre causa pues mucho alarmismo, causa demasiado tema para conversar, ¿no? Que es la máxima regulación que tienen en el Estado. ¿Cuáles son estos derechos también que tienen y las obligaciones por parte del Estado para tratar de evitar estos daños que ya nos empieza a contar, y también pues destapar todo lo que hay detrás, que son estas empresas que buscan pues simplemente beneficiarse, dándole un producto a la ciudadanía pues con un eslogan totalmente distinto y falso, ¿no? A lo que en realidad están dando a conocer, doctor? Efectivamente, como bien señalaba la senadora Ramírez en la cápsula que presentaron, la industria tabacalera más o menos a partir de los años 50 empezó a tener pérdidas muy importantes porque cambiaron las narrativas, la comprensión, insisto, con base en la evidencia científica tan consistente, tan robusta, de un incremento de más de 50 veces en el riesgo de cáncer pulmonar, por ejemplo, directamente, causalmente asociado con el tabaco. Entonces empezó a disminuir la credibilidad del tabaco, la aceptabilidad social del tabaco, y varios estados soberanos, probablemente la mayoría, empezaron a tomar acción de regulación o en su momento de control. Un hito importantísimo es que en el 2005 la Organización Mundial de la Salud estableció un convenio, un tratado internacional que fue ratificado por la enorme mayoría de los miembros de la Organización Mundial de la Salud, incluido México, que fue de los primeros en firmar, y está obligado, jurídicamente obligado, en virtud de un tratado internacional, a regular el tabaco. En México se hizo una ley general de control de tabaco en 2008 y hay diversas acciones que tienen que ver con reducción de la publicidad, espacios 100% libres de humo y otras medidas importantes, la protección de la infancia, por ejemplo, que ayudan y han reducido el consumo de los productos convencionales de tabaco. En previsión de esto, en reacción a esto, la industria tabacalera desde los años 60 del siglo XX empezó a
modificar su tecnología y descubrió o inventó los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Los vapeadores son más el nicho de mercado de British American Tobacco. Philip Morris es más en el nicho de el cigarrillo electrónico, con todas sus variantes. Y desde entonces, desde los 60 del siglo pasado, empezaron a planear una sustitución de los productos convencionales por estos productos más novedosos y han seguido en ese empeño. Las propias campañas, a veces diciendo que es desagradable el fumar, las financia Philip Morris con el propósito de hacer esa transición hacia estos productos aparentemente más atractivos, sobre todo a la juventud. Y esto es lo que quiero subrayar cuando hablamos de derechos. El blanco de mercado por diseño, no por accidente, ahí sí creo que le faltó contundencia a la senadora, no es un accidente. Por diseño, desde los años 70, la industria tabacalera, en particular Philip Morris Internacional, desean que la infancia y la adolescencia sean el blanco de mercado de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Son atractivos, por eso les ponen saborizantes de pastelillo, de menta, de fresa, de distintas frutas, por eso tienen colorido, por eso tienen una narrativa publicitaria de gran aceptación en la juventud, y en edades tan tempranas como los 7 años de edad intentan y lo logran reclutar para la epidemia de tabaquismo, para la adicción al tabaco a estas personas. Entonces, eso es lo que están intentando, penetrar fuertemente. Regresando al tema de derechos, ahí vemos inmediatamente una flagrante y grotesca violación al interés superior de la infancia. No resiste ninguna prueba jurídica de cualquier convenio, tratado internacional, convención o de legislación nacional por la protección de las infancias. Pero también están vulnerando, por supuesto, de fondo el derecho a la salud de todas las personas que son expuestas a la publicidad, que son expuestas indirectamente a los vapores de vapeadores y cigarrillos electrónicos, tanto como los productos convencionales, o quienes son presa de la adicción de esta sustancia y pierden sustancialmente la voluntad. Termino diciendo, es una falacia fabricada por sobre todo los partidos que se sabe son directamente cómplices o partícipes o beneficiarios del dinero de la industria tabacalera. Me estoy refiriendo a Movimiento Ciudadano en particular, un segmento amplísimo del PAN y otro tanto del PRI, que quieren construir una narrativa libertaria montando sobre un discurso que ideológica, cultural, política e históricamente pertenece a otro campo. Cuando hablamos de libertades, estamos hablando del derecho a la información, el derecho de la libertad de prensa, la libertad de expresión, de movilidad, de reunión, etcétera. Se quieren montar sobre ese discurso, pero no es un accidente tampoco, es una propaganda de diseño, porque la juventud es muy propensa a reaccionar cuando se habla de restricción de libertades. La gran falacia que están introduciendo es la idea de que se pretende restringir con esta reforma constitucional la libertad de las personas potencialmente usuarias, potencialmente adictas a los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Y es absolutamente falso. El texto constitucional, que en su momento fue cuidadosamente diseñado durante el sexenio del gobierno del presidente López Obrador, se buscó que no restringiera la libertad de las personas. Hipotéticamente, una persona en México, una vez que esta reforma sea constitucional, podrá seguir tomando la decisión, suponiendo que es decisión y no manipulación subrepticia de la propaganda o adicción farmacológica a la nicotina, tomar la decisión de fumar o de inhalar vapores del tabaco con estos dispositivos. El sujeto obligado de la reforma constitucional, quien tiene absolutamente prohibido, es quien ofrece esta droga sintética todavía legal. Digo droga, no es una metáfora, es una sustancia adictiva, análoga a distintas drogas, y su poder adictivo, el de la nicotina y otros componentes, es tan poderoso como el de múltiples drogas de diseño. Aprovecho para solventar la inquietud que ayer expresaba uno de los legisladores del Partido Acción Nacional en tribuna, que decía, ¿por qué poner al fentanilo y a los vapeadores en la misma cartera, en la misma charola? Precisamente porque el potencial adictivo de ambos es más o menos semejante y el poder destructor sobre la salud de las personas y de las sociedades también puede ser análogo. De hecho, en Estados Unidos y Canadá enfrentaron hace unos años un brote de enfermedad pulmonar por vapeo, y leía recientemente un estudio en el que
al introducir sustancias como cannabis en ambos países tienen un problema de trastornos psiquiátricos bastante importante. Es un informe de la ONU. Doctor, hay dos cuestiones. Una, me parece que es importante. Yo sé que usted durante las conferencias mañaneras en su momento lo expuso en distintos momentos, pero nunca está de más ahora sí que explicar a la gente qué tipo de daños son los que causan a los jóvenes, que es contra quienes está diseñando este tipo de productos. Y en un segundo momento, aprovechando, perdón, si nos puede indicar esto, profundizar un poco más en la manera en que el Movimiento Ciudadano y la oposición operaron, porque tengo entendido que durante las discusiones hubo cabilderos que ahí presionando, enfatizando, y sobre todo a partir de la experiencia que tuvo usted del decreto del 31 de mayo de 2022, que pues no fue, digamos, no pudo lograr su cometido. Muchas gracias por traer esto a colación. Sobre los daños a la salud, también es importante destacar que otra de las narrativas falsas, deliberada y perversamente falsas, de las mentiras sembradas, fabricadas, construidas por despachos de publicidad profesionales, que la industria farmacéutica, directamente o a través de sus voceros, como todos estos legisladoras y legisladores cómplices, quieren sembrar, es la idea de que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son la forma saludable o la forma menos dañina de consumir tabaco. Incluso de que podría tratarse de un dispositivo que ayude a salir de la adicción a tabaco para personas que fuman o evitar que fumen las personas que todavía no son tocadas por esta epidemia de adicciones. Eso es absolutamente falso. No hay ninguna base científica, ha sido sistemáticamente desacreditado esa especie, y en cambio hay evidencia ya muy robusta y cada vez creciente de que quienes vapean, quienes fuman cigarrillos electrónicos, quienes inhalan cigarrillos electrónicos, aun cuando no se produzca humo, que es la falacia que dice la industria tabacalera, que el humo es el que hace daño, no, los vapores que no son humo en fase seca en los cigarrillos electrónicos, en fase líquida en los vapeadores, también causan los mismos estragos a la salud y la adicción que causan los productos convencionales, cigarrillos, pipas, puros, etc. Pero no solo eso, diríamos con lo que acabo de mencionar, vapeadores no son un instrumento para dejar de fumar ni para prevenir que se evite fumar, al contrario, son un gancho directo para formar parte de la población adicta, lo hacen desde temprana edad, como ya comenté, desde los 7 años, que es la intención de la industria tabacalera, pero el daño que causan a la salud de entrada es equivalente al que causan los productos convencionales. Pero vapeadores y cigarrillos electrónicos además tienen aditivos químicos precisamente diseñados para evitar que las sustancias del tabaco, la hoja de tabaco picada, por ejemplo, o en los líquidos derivados de extractos del tabaco, entren en combustión. Porque los vapeadores y los cigarrillos electrónicos tienen un mecanismo de calentamiento de alta temperatura, una resistencia eléctrica, para que no se quemen, para que no entren en combustión, necesitan tener una serie de aditivos químicos que incluye fenoles, metales pesados y muchas otras cosas, y eso también se inhala, también se vaporiza. Una fase líquida consistente en aceites, que también es parte del diseño de los vapeadores, se inhala también, y por el tamaño de las gotículas llega hasta los últimos resquicios de los pulmones, llamados alvéolos, donde causan una reacción inflamatoria muy agresiva y entonces produce un daño. Es justo a lo que se refería Obed con este brote que ocurrió en Estados Unidos hace algunos años de enfermedad pulmonar aguda, grave, asociada a vapeo, que es como se definió. ¿Qué hace la industria? Pervierte a la voluntad de los estados soberanos. ¿Cómo? Comprando funcionarios a alto costo. Hay muchos niveles. El nivel más posiblemente visible es el cabildeo, gente pagada por la industria, de la nómina de la industria, rondando los pasillos de los salones legislativos en México y en el mundo, pero hay otra también que se resuelve en penthouses, en jets privados, en salones lujosos, donde se hacen transferencias bancarias a paraísos fiscales. Y ha habido, desde luego, legisladoras y legisladores
cuyo patrón de comportamiento sugiere altamente que son parte de este tipo de esquema. Se convierten en voceros financiados, pagados de la nómina de la industria. Y refiriendo a cuando tuvimos un traspiés involuntario causado por el exterior, por la industria, con el primero de 2 decretos que hizo el presidente López Obrador, precisamente prohibiendo la importación, la exportación y la circulación con fines comerciales de vapeadores y cigarrillos electrónicos, derivó de una infiltración que tuvimos. Un personaje cuyo nombre afortunadamente olvidé, fue parte de este proceso de corrupción, y sustituyó el texto del decreto al momento que debía publicarse en el diario oficial. Cambiando tan solo una coma por una Y, o al revés, más bien una Y por una coma, hizo que los cigarrillos electrónicos, recuerden lo que dije, producto de Philip Morris, quedaran a salvo y que solo se prohibiera en el texto entonces publicado en mayo de 2022, solo quedara prohibido los vapeadores, que son el producto principal de British American Tobacco. El presidente se dio cuenta de ello, lo debatimos en el Gabinete de Seguridad y dio instrucciones categóricas, inconfundibles y precisas para que procediéramos a sustituir ese texto, y en su momento él lo sancionó y fue publicado, que es el texto de octubre de 2023, que modifica la Ley General de Impuestos a la Importación y la Exportación, estableciendo prohibición de importación y exportación, vapeadores, cigarrillos electrónicos, todo dispositivo análogo, sus cartuchos, sus mezclas, etcétera, etcétera. Y termino nada más con un corolario sobre esa historia. Eso entró en vigor, sigue siendo texto vigente, pero la industria tabacalera, en asociación con legisladoras y legisladores del PAN, de Movimiento Ciudadano y despachos jurídicos a su cargo o a su contrato, presentaron sendos amparos, más de 7,000 amparos, que fueron subiendo por las escaleras del corruptísimo Poder Judicial de la Federación hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, y uno de los ministros, que afortunadamente ya renunció, les concedió finalmente el amparo definitivo, invocando falazmente que la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos era excesiva con respecto a la necesidad de proteger a la salud y a la infancia de los nocivos efectos de este producto. Por lo tanto, para aquellas empresas que fueron parte del amparo, que incluye varias firmas comerciales por todas y todos conocidos, las famosas o llamadas tiendas de conveniencia, pueden hoy, porque están protegidos por la corrupción del Poder Judicial, vender vapeadores. También una conocida tienda, restaurante, que viene desde finales del siglo XIX. Doctor, es sorprendente esto que nos dice, porque entonces me quedo pensando mucho en estos cambios que nos comenta sucedieron, que se publica en el diario oficial de la Federación ya con un error. ¿Nos puede recordar el nombre de este personaje que hace esta publicación? Se me olvidó, afortunadamente se me olvidó. Yo no recuerdo quién es ese personaje, porque me resultó una actitud tan traidora para el interés público, ¿De tan Morena? traidora para el jefe de la nación, y una actitud completamente hipócrita y deleznable, que preferí olvidar su nombre. Pero sí de Morena. No lo recuerdo. No quisiera mencionarlo para no entrar en ese tipo de dinámicas, pero sí lo dejo asentado como un antecedente, porque esto le puede ocurrir a cualquier gobierno, a cualquier estado soberano, que es esta infiltración de la industria a través de sus personajes. Y aprovecho, si me lo permiten brevemente, para decir, a veces esta infiltración empieza con la cara amable, con la cara amistosa. Quiero dejarlo muy enfáticamente señalado. La relación del poder económico con el poder político es muy peligrosa. No estoy hablando de que esté en contra de que exista empresas, inversiones nacionales o extranjeras, que exista bonanza económica o que exista capital privado. Por ahora no estoy hablando de eso. Asumamos que no hay manera de que no exista y que es la única forma de organizarse de las sociedades, suponiendo sin conceder, como dicen los expertos en derecho. Pero una vez que existen, es crítico, y lo dijo el presidente López Obrador desde su toma de posesión, separar el poder político del económico. Los estados soberanos deben tener un poder público independiente de los intereses
económicos de los potentados y deben ejercer esa obligación soberana que les confiere la soberanía del pueblo para defender el interés público, no el interés privado. Desafortunadamente tenemos mucha historia en México y en todo el mundo donde el sector privado empieza a hacer chantajes, presiones y a veces la cara amable, simpáticos ofrecimientos de financiamiento, de coinversión, de frentes comunes para asociarse con el gobierno. Y los gobiernos empiezan a conceder ante ello, necesitados muchas veces de capacidad financiera, de dinero, y empiezan a conceder y empiezan a decir, sí, bueno, si tú inviertes en estos hospitales, si tú inviertes en estas escuelas, si tú inviertes en estas carreteras, pues mantenemos una asociación. Y empiezan a firmar contratos, convenios, se toman fotos. Esto es lo que en la jerga de los movimientos sociales en Estados Unidos se conoce como el health washing, que quiere decir lavado a través de la cara de la salud. Hay también el greenwashing, que es el lavado a través de la cara de la agenda ambiental. Entonces se acerca a la industria que es perversa, que es nociva para la salud, por ejemplo, tabacalera, de la comida chatarra, de los refrescos, y firma pactos que dice, bueno, vamos a proteger el medio ambiente y vamos a sembrar arbolitos y vamos a hacer publicidad porque la gente no tire plásticos en la basura. Y entonces ya se le da una patente de aceptabilidad social que muy pronto empiezan a utilizar para penetrar la agenda de las políticas públicas, de los programas, de las reformas legislativas en servicio de sus intenciones. Cuando esto no les es totalmente funcional o como complemento y consecuencia de que sí lo sea, entonces empiezan al cabildeo de alto y mediano y bajo espectro para infiltrar y subvertir la voluntad soberana de las personas. Finalmente son personas de carne y hueso que están participando en eso. Por eso, insisto, es muy importante tener señales muy tempranas cuando la industria se está acercando demasiado, cuando el sector privado se está acercando demasiado a los gobiernos soberanos, porque tarde o temprano los va a hacer caer en un traspiés. Bueno, ya como una última pregunta de mi parte, doctor, ¿se ha visto también algún incremento, por ejemplo, en el consumo de adolescentes y niños de estos vapeadores? Es decir, que ya estén en estos años, que haya incrementado este consumo. Sin duda. Son el blanco principal, como mencioné, y la industria lo ha logrado. Esta cifra un poco fabricada que dice los legisladores de la industria tabacalera, con etiquetas de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, de que hay 2 millones, a veces dicen 3 millones de personas consumidoras de vapeo y cigarrillos electrónicos en México, no tiene una base científica que sepamos, hemos tratado de determinarlo, es una apreciación que ellos hacen, o es el piso mínimo de consumidores que ellos sueñan o que la industria quisiera tener, y a veces incluso lo usan nuevamente de manera perversa y falaz como un señalamiento de ya no hay manera de echarlo para atrás. Y dicho sea de paso, parte del discurso de ellos es regulemos, no prohibamos, y vuelven a invocar la supuesta vocación libertaria. El sentido que ellos le dan a eso es quieren que entre jurídicamente la aceptación a los vapeadores, que se les dé una patente de corso en la nación mexicana. El Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es el organismo rector de este tratado internacional auspiciado por la Organización Mundial de la Salud desde 2005 y que México firmó y está obligado a cumplir, consideró que los estados soberanos que no hayan regulado, por lo tanto legalizado, vapeadores y cigarrillos electrónicos, deben abstenerse de hacerlo. Recomiendan prohibir. Esa es una recomendación internacional del organismo de control de tabaco mundial. Recomiendan prohibir, porque saben que una vez que se le da patente de corso, empieza la erosión tanto de la voluntad política como de la legislación y los programas o las políticas gubernamentales, y poco a poco va ganando terreno. Entonces, por eso, los legisladores de la industria tabacalera usan esta fórmula de decir, ya hay 2 o 3 millones de consumidores, y además hay que regular. Y además esto puede dar ganancias económicas para el Estado por la vía de los impuestos, para hacer apetecible socialmente y también para las distintas ramas del gobierno o los poderes de la Unión, el hecho de que quede asentado como un producto legal. Y efectivamente decía respecto al perfil demográfico, no es la mayoría de los consumidores, no son menores de 18 años de edad, pero cerca de 1/3 sí lo son.
desde tempranas edades como la niñez, niñas y niños de primaria. A los 7 años está en segundo o tercero de primaria. Desde esa edad, sus hijas y sus hijos, querida audiencia, pueden empezar a vapear o a utilizar cigarrillos electrónicos y pronto, muy pronto, van a ser personas adictas a uno de los más conocidos enemigos de la salud pública que mata anualmente a 8 millones de personas en todo el mundo. Doctor, último de mi parte, a partir de esta experiencia que usted tuvo como uno de los funcionarios en su momento que participó en esta combate a la venta, distribución de vapeadores, ¿qué se tendría que hacer ahorita con todo este mercado que lo vemos? Uno puede caminar por la calle y hay lugares por todas partes, se comercializan libremente en internet, incluso hasta en el metro venden estos cigarrillos electrónicos. ¿Qué tendría que pasar? ¿Clausurarlos, decomisarlos? ¿Qué es lo que usted recomendaría a las autoridades para, pues, empezar a actuar en cuanto esto sea constitucional? Todavía falta que haga el recorrido por las entidades. Efectivamente, da mucho gusto que las dos cámaras del Congreso de la Unión actuaron responsablemente. 420 votos en favor de los 500 que hay legisladores de la Cámara de Diputados y Diputadas y 100 votos a favor de los 138 que existen en el Senado. Y ahora tiene que ir a al menos 17 legislaturas estatales a ganar la mayoría simple para que se vuelva texto constitucional. Una vez que eso ocurra, deberá hacerse, y ojalá ocurra con precisión, con mucho cuidado, pero también con celeridad, reformas a la legislación secundaria, que en este caso seguramente será la Ley General de Salud, la Ley de Educación en lo que respecta a profesiones, por la reforma del artículo 5 ya mencionado, y también a la Ley General para el Control de Tabaco. Esto en su momento deberá precisar los mecanismos de supervisión, las sanciones, la autoridad ejecutora para cada uno de los casos. Sin duda, Salud tendrá un papel que jugar importantísimo. La COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya debería estarse preparando técnicamente para ejercer esta función, pero también otras autoridades jurisdiccionales importantes, incluyendo las de seguridad pública, porque deberían ocurrir decomisos masivos y sanciones y retenciones en las aduanas marítimas, terrestres y aéreas de todo el país. La industria, dicho sea de paso, también en reacción a los decretos que emitió el presidente López Obrador, finalmente el que fue exitoso porque no fue contaminado, el de octubre de 2023, y empezó a aprovisionarse, de modo que en territorio mexicano hay una importante, estimamos por información indirecta, una importante cantidad de insumos para hacer esto. Pero como ahora la prohibición incluye la circulación con fines comerciales, ya nadie podría hacerlo, y todo esto que ocurre hoy a plena luz del sol debería inmediatamente ser sancionado. Posiblemente la Guardia Nacional deberá ejercer también un campo. Termino con un detalle, por si después se vuelve materia de la agenda. Es mi esperanza o es mi interpretación, con la humildad de reconocer que no soy experto en leyes, que la reforma constitucional al artículo 19, que amplió la lista de las causales de la prisión preventiva oficiosa, ya incluye un texto que podría ser interpretado armónicamente con esta prohibición que se contempla de los vapeadores, cigarrillos electrónicos, fentanilo y otras drogas de diseño en el artículo 4 constitucional. De modo que en su momento, esta también podría ser un camino importante que deberá quedar especificado también en los códigos penales federal y locales. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista y solamente le hago llegar las inquietudes que aquí nos está dejando la audiencia de Café y Noticias sobre en dónde está, en dónde pueden seguirlo, que si lo pueden ver próximamente también en alguna función del gobierno, siendo parte de estas tareas, doctor. Muchas gracias a la audiencia por su amable consulta al respecto. Yo sigo activo, mi campo de trabajo actualmente es el Instituto Nacional de Salud Pública, donde estoy comisionado a partir de mi plaza de médico especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, al cual pertenezco, y estoy trabajando en distintos ámbitos de la promoción de la salud desde la trinchera académica. Tengo una colaboración indirecta a título de solamente voluntario, no pagada, con distintos elementos del gobierno, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal.
Mantengo buena relación y apoyo, por supuesto, decidida y entusiastamente a nuestras mandatarias, la doctora Sheinbaum y la maestra Clara Brugada, y en su momento, si ellas consideran que yo debería jugar otro papel, pues estoy presto para seguir sus instrucciones. Pues muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Los micrófonos siguen abiertos para hablar de estos temas que, pues sí, se necesitan estas explicaciones también científicas. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, Perla Obed. Muchas gracias a ustedes, Café y Noticias. Sin embargo, saludos al equipo y a la audiencia.